Si nosotros tenemos cualquier número complejo, recuerde que lo representamos por la letra Z, ¿cierto? Y que si yo lo tengo escrito como Z igual a más BI, se dice que es el complejo escrito en forma binómica. Es decir, esa forma binómica es una parte real acompañada de una parte imaginaria o sumada con una parte imaginaria. Ejemplo, yo puedo escribir el complejo 2 más 3i. Este número complejo así escrito se dice que está en forma binómica escrito. Pero hay otra manera de escribir los números complejos que es la forma polar. Para la forma polar, pues yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Decir cuánto ángulo hay entre el número complejo y el eje horizontal. El eje horizontal viene a ser el eje de los números reales, ¿no? Y ese ángulo normalmente se llama psi, o phi, o teta. ¿Listo? Aquí vamos a trabajar con phi. Entonces, el ángulo phi, hay que dar el valor de ese ángulo en radianes, phi en radianes. Entonces, aquí vamos a escribir. Entonces, ahí está, el ángulo phi, pero expresado en radianes para la forma polar. Y hay que dar la longitud de ese vector que me representa el número complejo. Como es la longitud, normalmente se coloca entre dos barritas y se llama la longitud o el módulo o la norma del número complejo. Y aquí lo estamos representando con la Z entre dos barritas. La longitud, la norma, el módulo del número complejo o sencillamente la longitud del vector. Entonces, ¿qué voy a hacer para expresar el complejo en forma polar? Encontrar estas dos cosas. Cuando ya tenga las dos cosas, entonces lo que uno hace es escribir primero la norma y abajito, pequeño, el ángulo. Y ahí ya tengo escrito el número complejo en forma polar. Bueno, ¿y cómo se hace? Pues sencillo, aquí vamos a trabajar con este triángulo. ¿Qué triángulo será este? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo porque estoy con ejes perpendiculares. Y como los lados van sobre los ejes, pues serán los lados perpendiculares, los lados del triángulo. Esta es la base, ¿cierto? Miren, esta es la base. Y esta es la altura del triángulo. Y esta viene a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y aquí está el ángulo de 90 grados, o el ángulo recto. ¿Cómo hallo la hipotenusa? Porque fíjese que la hipotenusa es la norma del número complejo, es este z. ¿Cómo hallo ese z? Pues por Pitágoras, ¿cierto? Entonces vamos a decir que la norma de z es igual a ¿qué? Se aplicó Pitágoras. Raíz cuadrada de la base del triángulo. ¿Cuánto vale la base del triángulo? Miren, a unidades. Porque recuerde que a... Este valor de A es el que uno grafica en la horizontal, y en la horizontal están los reales, ¿no? Entonces acá será A unidades al cuadrado más, ¿cuánto vale la altura? B, que es la parte imaginaria, B unidades al cuadrado, ¿no? B es la parte imaginaria, mire, tiene una altura de B unidades. Y ahí ya me quedó el módulo, o la norma de ese complejo. Me falta el ángulo. Como es el ángulo phi, tiene que ser exactamente aquí este ángulo. Mire, el ángulo que hay entre la horizontal, desde la horizontal hasta el número complejo. ¿Cómo hallo ese ángulo phi? Pues voy a echar mano de la trigonometría y de la función tangente. La función tangente de un ángulo, ¿qué le relaciona? Por ejemplo, tangente de phi, ¿qué le relaciona? Cateto opuesto con cateto adyacente, ¿se acuerdan? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y para hallar el ángulo lo que uno hace es arco tangente, ¿cierto? Arco tangente de el valor del cateto opuesto. ¿Cuánto es el cateto opuesto? B, sobre el cateto adyacente. A. Mire, B es el cateto opuesto a phi, ¿no? Recordemos que si este es phi, lo que está al otro lado es el opuesto, o sea, B. Y lo que está pegado al ángulo, pues hay dos líneas. La larga es la hipotenusa, la corta el cateto adyacente.
Y entonces cateto opuesto sobre cateto adyacente, arco tangente de eso me da el ángulo phi. Quiere decir que lo único que tengo es que aplicar esta fórmula y ya puedo tener mi número complejo en forma polar. Ejemplo. Bueno, entonces como ejemplo vamos a convertir este número complejo z igual a menos 2 más 2i, vamos a expresarlo en forma polar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a estas dos formulitas, obtener el módulo del complejo. Recuerde que el módulo del complejo es a cuadrado más b cuadrado. Recuerde que esto es a y esto es b, porque el complejo es z igual a a más bi, y ahí está en la forma binómica, a más bi. Esto es a, este es b. Entonces lo único que tengo que reemplazar es el a acá y el b acá, y ya lo hemos hecho acá. Entonces el módulo del complejo, a menos 2. Ahí está, menos 2 al cuadrado, porque la fórmula dice que al cuadrado. Más b al cuadrado. B vale 2, entonces b al cuadrado. Entonces menos 2 al cuadrado me da 4. 2 al cuadrado también me da 4. 4 más 4, 8. Raíz cuadrada de 8. Pero recuerden que uno no puede dejar raíz cuadrada de 8, sino que tiene que extraer lo que más se pueda del radical. Entonces lo que se hace es tomar el 8 y descomponerlo en los factores primos. Entonces mitad 4, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Y como es raíz cuadrada, entonces necesito que tenga potencias pares. Entonces aquí no voy a expresarlo como 2 a la 3, sino lo voy a expresar como 2 a la 2 para tener una potencia par por 2 a la 1. Y ahí me da el 2 a la 3. Entonces el 8 lo expreso 2 a la 2 por 2 a la 1. Y ahora lo que hago es, como esto es producto, puedo separar en dos radicales. Entonces raíz cuadrada de 2 a la 2 por raíz de 2. Y separo en dos radicales para hacer precisamente esto, cancelar este cuadrado con este radical. ¿Y qué me va a quedar? Al cancelar este cuadrado y el radical solo me va a quedar el 2, que está por fuera de la raíz ya, y este raíz de 2, que se quedó dentro del radical. O sea que 8 es igual a 2 raíz de 2. Se llama la forma radical simple. Bueno, y este es el módulo o el argumento del número complejo. Entonces, una vez que ya tengo este módulo, argumento del número complejo, ahora lo que tengo que hallar es el ángulo. Entonces, el ángulo phi lo hallo como arco tangente de b sobre a. O sea, arco tangente de b. B es 2, entonces aquí lo escribimos 2, sobre a que es menos 2, entonces sobre menos 2. Pero 2 sobre menos 2 nos da menos 1. Arco tangente de menos 1. Entonces vamos a la calculadora, sacamos tangente a la menos 1 de menos 1 y en la calculadora nos da que teta igual a menos 45 grados. Bueno, pero cuando nos apoyamos en la calculadora vamos a tener un problema, y es que la calculadora no me va a entregar, o me va a entregar una información de una dirección del vector que puede ser correcta o parcialmente correcta. Entonces yo tengo que ir a comprobar. Entonces miren, lo que hicimos acá es, cogimos el número complejo, aquí en su forma binómica, a menos 2, recuerden que menos 2 es la parte real, mire, aquí estoy en menos 2, en el eje de los reales, aquí está menos 2, y en el eje de los imaginarios 2, este es el eje de los imaginarios, aquí estoy en 2, y uno la coordenada menos 2 con la coordenada 2, y ahí trazo mi vector que me representa al número complejo z, y ahí está la norma de z o el módulo de z, que es este valor que acabamos de encontrar, 2 raíz de 2, o sea que la longitud de este vector es 2 raíz de 2. Ahora, el ángulo me dio menos 45 grados, pero menos 45 grados es este ángulo, miren, y aparentemente no tiene nada que ver con este vector. Sin embargo, si yo proyecto el vector hacia atrás, la proyección de ese vector hacia atrás forma un ángulo de menos 45 grados. Entonces, por eso esta información es parcialmente correcta. Entonces, estos menos 45 grados me sirven para decir que este ángulo aquí de atrás son 45 grados, porque este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice y por lo tanto son congruentes. Congruentes es similar a que son iguales, ¿no? Bueno, entonces ya sabiendo que esto es menos 45 grados, igual que este menos 45 grados, fíjese el ángulo que va desde el eje de los reales hasta el vector, o sea, este ángulo azul. Y ese ángulo azul es fácil de obtenerlo, porque ¿cómo lo voy a obtener? Pues si de acá hasta acá son 180, todo esto hasta acá, y me devuelvo 45, me devuelvo es que resto.
Entonces 180 menos 45 me da 135 grados. Pero recuerde que el ángulo no se da en grados, sino el ángulo phi se da en radianes. Entonces me toca pasar este ángulo a radianes. 135 grados a radianes. Entonces recuerden que el factor de conversión es que pi radianes son 180 grados. Y lo siguiente que se hizo fue la simplificación, ¿no? Grados con grados se canceló, se sacó quinta de 180 y quinta de 135, esto me da 27, esto me da 36, se sacó tercera de 27, la tercera parte de 27, 9, la tercera parte de 36, 12, se sacó la tercera parte de 9, 3 y la tercera parte de 12, 4. Y me quedó aquí arriba 3 y aquí me quedó 4, ya no se puede simplificar más, entonces me queda 3pi sobre 4, o sea 3pi cuartos. 3pi cuartos es el ángulo phi, 135 grados es 3pi cuartos. Entonces ya tenemos nuestro número complejo expresado, ya lo podemos expresar en forma polar. Entonces decimos que nuestro número complejo es 2 raíz de 2, que es la norma o la magnitud del complejo, la medida, la longitud, y el ángulo que forma con respecto al eje de los reales es 3pi cuartos. Y aquí está la gráfica y ahí está la conversión de nuestro complejo de la forma binómica a la forma polar.